Saludo, mi nombre es Luisa Esther Pérez Jiménez, psicóloga educativa, y estaré desarrollando un curso taller para los docentes de la Escuela Luz y Vida. La importancia de desarrollar este taller sobre la regulación emocional consiste en que tanto docentes como alumnos interactúan en el ambiente escolar con situaciones estresantes a diario. Debemos de saber reconocer nuestras emociones y también conocer cuáles son esas estrategias que puedo utilizar para autorregularme. Para desarrollar este taller debemos de saber algunos conceptos como son la emoción, el concepto de sentimiento, el concepto de autorregulación y el concepto de empatía. Pasemos. Autorregulación. El propósito de este taller es facilitar los conocimientos de autorregulación a los docentes, experiencias como el contenido de aprendizaje sobre la aceptación de sus sentimientos, adoptando una actitud positiva hacia las emociones. ¿Qué son las emociones? Son estados afectivos que experimentamos, una reacción que se basa en los sentimientos de una persona al ambiente, que viene acompañada de cambios fisiológicos endocrinos de origen innatos, influidos por la experiencia. Las emociones nacemos con ella y la desarrollamos a lo largo de toda la vida. Las emociones se originan en el sistema límbico y están formados por tres componentes. El componente cognitivo, que es la información que se procesa a nivel consciente e inconsciente en la forma en que interpretamos ciertas situaciones o estimulaciones. Esto determina qué movimiento sentirá nuestro cuerpo. Fisiológico es la primera reacción frente a un estímulo. Son involuntarios, como la respiración, que aumenta, cambios a nivel hormonal. Y conductual, que este componente ha sido llamado la expresión externa de nuestro sentimiento, es decir, a nivel cognitivo, a nivel fisiológico, estamos en contacto con emociones, pero a nivel conductual es que la presentamos como los gestos de la cara, el movimiento del cuerpo. Las características de las emociones están presentes en todos los procesos de nuestro desarrollo del individuo, es decir, desde el nacimiento están presentes las emociones. Las emociones son innatas y las adquirimos también en el ambiente según vamos creciendo. Se pueden expresar por el individuo de manera diferente, es decir, no todos los individuos van a responder de una misma manera a un estímulo. Se identifican por expresiones determinadas. Cuando sentimos alegría, no es la misma expresión que cuando tenemos miedo o cuando tenemos ira. Otra característica es que son universales, es decir, las emociones se encuentran presentes en todas las culturas del mundo. Las emociones provocan una reacción biológica involuntaria en el organismo. Podemos presentar como ejemplo de una reacción biológica es que ante el miedo sentimos palpitaciones. Hay personas que le puede doler el estómago, a otras pueden presentar sudoración excesiva, temblor. También otra característica es que pueden ayudar en la adaptación del individuo a la sociedad. Cuando experimentamos conscientemente lo que es el miedo, nos podemos adaptar ante la situación. En otras experiencias podemos responder de otra manera.
¿Para qué sirven las emociones? Las emociones son importantes, ya que nos permiten enfrentar y asumir las experiencias virales y los desafíos. No debemos reprimir las emociones porque éstas reflejan nuestro mundo interno, nos informan de cómo vivimos en nuestro interior, lo que sucede alrededor. Los seres humanos somos emocionales y nuestras emociones dependen de nuestra conducta. Por ello, debemos presentar importancia a la autorregulación, que comprende el conjunto de estrategias y habilidades para conocer y gestionar de manera adecuada nuestras emociones. A esto le llamamos autorregulación, cuando poseemos estrategias y habilidades. A través de regular nuestras emociones, aprendemos el autocontrol sobre nuestras emociones y el desarrollo de habilidades que nos ayudan al crecimiento sociopersonal. La clasificación de las emociones, según Daniel Goleman, se pueden referir a las emociones primarias o básicas, que son alegría, tristeza, miedo, asco, ira, y la secundaria, un ejemplo sería que la alegría secundaria es la felicidad, la satisfacción, gratificación, dicha. La ira, furia, cólera, odio, irritación. Las emociones primarias, aquí la vamos a desarrollar, las emociones primarias o básicas. Las emociones secundarias serían ira, rabia, ansiedad, miedo, tristeza, vergüenza, aversión. La alegría es un sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable. Miedo, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Ira. La ira es lo mismo que el enojo y el enfado, y es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo, es decir, es como una protección que hacemos ante un suceso. Tristeza, sentimiento de dolor, anímico producido por un suceso desagradable. Asco, la emoción de fuerte desagrado y disgusto hacia sustancias y objetos. Debemos de saber, ya que conocemos cuáles son esas emociones, debemos de tener un manejo de estos sentimientos. Entonces, para saber cómo manejarlo, debemos saber que son sentimientos, que no es lo mismo que las emociones, porque los sentimientos es un estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa o un hecho o una persona. Y la diferencia entre emociones y los sentimientos es que las emociones tienen una intensidad mayor que los sentimientos. Por tanto, la principal diferencia entre emoción y sentimiento es su duración, su intensidad, mucho más corta y mucho más intensa en el caso de la emoción. ¿Para qué sirve manejar las emociones? Nos sirve para expresar lo que percibimos, expresar enojo, tristeza, alegría, miedo, de una manera afectiva. Saber cómo actuar y razonar ante diversas situaciones. Evitar hacer cosas sin pensar también nos ayuda a evitar conductas agresivas que conduzcan a un problema mayor y permiten regular nuestro comportamiento ante situaciones externas. ¿Qué se requiere para el manejo de las emociones? Bueno, autoconciencia, que es reconocer y aceptar lo que siento, ponerle un nombre. Me siento angustiado, puedo decir que tengo miedo. Cuando sé que tengo miedo, ¿cómo lo puedo aceptar? Ya que reconozco mi emoción, ahora, ¿cómo lo voy a desarrollar?
¿Cómo voy a darle respuesta ante esta situación, a este estímulo? Al sentir un sentimiento, una emoción, debemos de decir qué vamos a responder en los siguientes segundos. Nosotros somos los que decidimos cuál sería la respuesta ante una emoción. Podemos contar hasta 10 o más donde sea necesario. Realizar ejercicios de respiración y relajación. ¿Cómo se muestran las emociones? Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido cuando una persona está airado, molesto. ¿Cómo? Por la palabra que usa, por los gestos de la cara, por el tono de voz, por la distancia corporal que ejerce sobre nosotros y por la expresión del rostro. Para manejar las emociones y los sentimientos podemos trabajar actividades. Una actividad a trabajar sería el dado de las emociones, que consiste en hacer una ronda, entregar un dado de 6 caras con las emociones, y la persona a la cual caiga el dado debe de expresar con la cara y el cuerpo este estado de ánimo y explicarlo de forma que podamos experimentar esta emoción. Otra actividad sería descripción de dividir a los docentes en grupos. O sea, lo vamos a dividir ahora en grupos, donde cada grupo va a trabajar las 5 emociones básicas y va a hacer un cuadro en donde va a poner la respuesta fisiológica y en el otro lado va a poner la respuesta conductual que tenemos ante una emoción. Aquí les traigo un ejemplo sobre el miedo, que fisiológico sería que nos da taquicardia, sudoración excesiva, cambio en la respiración. También puede haber cambio en el tono de voz y en los movimientos. Eso es a nivel conductual. Vamos ahora a trabajar preguntas y respuestas. Para esto tomaremos 5 minutos. A manera de conclusión, podemos decir que conociendo nuestras emociones y sabiendo cómo regularla, podemos manejarnos ante diferentes situaciones. En el caso de las aulas, sabemos que los niños y los docentes, la comunidad educativa, viene desde su casa con emociones y situaciones. Entonces, cuando sabemos manejarla dentro del aula y a manera interna, trabajarla, podemos encontrar mayor enriquecimiento en los aprendizajes y en la convivencia escolar. Por ende, les exhorto a ustedes, docentes, que traten de trabajar las emociones desde un enfoque de análisis, para luego ayudar a sus alumnos a manejar dichas emociones.